De la amplia gama de suplementos en el mercado, no todos funcionan o no todos te van a servir para aumentar masa muscular. Y si tienes un presupuesto limitado, seguramente querrás elegir las mejores opciones, los que más te ayuden a aumentar masa muscular. Por eso en este video te digo cuál es uno de ellos y por qué llega a ser una de las mejores opciones para que valga la pena tu gasto económico. Iniciamos. El suplemento del que estoy hablando es la proteína en polvo. Entendamos por qué puede ser una de las mejores opciones. Para empezar, todos en general degradamos y sintetizamos proteína. A este proceso se le conoce como recambio proteico. Pero aunque todos metabólicamente tengamos esta función, las personas que realizan ejercicio promueven a mayor degradación proteica. Y un ejemplo de ello es el entrenamiento de fuerza. Pero ¿qué pasa con este recambio proteico? Si nosotros degradamos más proteína de la que sintetizamos, vamos a promover a perder nuestra masa muscular. Por otro lado, si nosotros degradamos y sintetizamos la misma cantidad de proteína, vamos a promover a mantener nuestra masa muscular. Pero si nuestra síntesis proteica es mayor que nuestra degradación, vamos a promover al aumento de masa muscular. Esa mayor síntesis proteica va a aportar para reparar nuestras células musculares y después supercompensarlas, es decir, hacerlas más fuertes, resistentes y más grandes. Esto es porque nuestros músculos van a recibir los nutrientes que necesitan para ello, es decir, los aminoácidos. ¿De qué forma entonces obtenemos la proteína que necesitamos? De la proteína que ingerimos, y una fuente de ello podría ser la proteína en polvo. La pregunta es, ¿cuál es la mejor fuente de proteína que existe? Tenemos proteína de chícharo, de soya, de huevo, de leche, etc. Bueno, la mejor fuente de proteína es la proteína de suero de leche. Te dejo el enlace a un video para que veas la diferencia entre estas distintas fuentes de proteína y por qué la proteína de suero de leche es la mejor opción. Pero bien, la ventaja de esta proteína es que nos aporta una buena cantidad de aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos nuestro organismo no puede sintetizarlos a partir de otros aminoácidos, entonces forzosamente requiere obtenerlos de los alimentos. Por otro lado, esta clase de proteínas son prácticas, fáciles de preparar y de llevar a todos lados. Una pregunta que podría surgirnos es ¿cuánta cantidad de proteína hay que consumir? ¿1 scoop, 2 scoops, 3 scoops o cuánto? Eso requiere de cada persona, de su requerimiento proteico total, lo que necesita durante el día. Una persona que pesa 60 kilogramos no va a requerir la misma cantidad de proteína que una persona que pesa 100 kilogramos. Entonces lo primero sería saber cuánta proteína requieres. Por ejemplo, para aumentar masa muscular se recomienda consumir por lo menos 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya checando tu requerimiento, esa cantidad puedes consumirla con los puros alimentos o puedes optar por consumir 1 scoop o 2 scoops de proteína para completar esa cantidad que requieres. El punto es cubrir ese requerimiento. Pero esto nos deja ver algo interesante. La proteína en polvo, aunque llega a ser una buena opción, uno de los mejores suplementos para aportar al aumento de masa muscular, eso no significa que sea completamente necesaria, porque el requerimiento proteico se puede cubrir simplemente con los alimentos. La pregunta es, ¿cuáles son los mejores alimentos para cubrir el requerimiento proteico? Hay alimentos proteicos de origen animal y de origen vegetal. Puedes checarlo en Google para que veas la amplia variedad de alimentos y hagas tu elección de la mejor forma, de los que más te gusten y de los que más te aporten. Pero en general la recomendación es que cubras la mayor cantidad de tu requerimiento proteico con proteína de origen animal, puesto que estos alimentos nos aportan proteínas completas, tienen los 9 aminoácidos esenciales y como tal esos van a llegar a nuestros músculos. Otra pregunta interesante sobre este suplemento es en qué horario debo de consumirlo. Ese horario va a depender de tus tiempos de comida. Para promover a la síntesis de proteína hay que aportar alimentos proteicos o en este caso proteína en polvo en cada tiempo. No es necesario consumirla posterior a nuestro entrenamiento. Es mejor buscar momentos en donde se nos dificulte aportar proteína en una comida y allí poderla integrar, ya sea al despertar, antes de entrenar, después de entrenar, al acostarte, etc. Lo importante es que durante el día generes picos de esa síntesis proteica.
Como ves, la proteína en polvo es uno de los mejores suplementos que puede aportarte al aumento de masa muscular. Si quieres conocer otro suplemento que te aporte a este objetivo, déjamelo saber en la cajita de comentarios para que haga el video en específico. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado esta información y te haya servido. Y si ha sido así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.